Hola chicos, en este video vamos a trabajar ahora un poco algo que me preguntaron y era el uso de textos en Premiere. Por ejemplo, bueno, vamos a seguir acá con este video de prueba que teníamos acá elaborado hace un momentico, hace un ratico, en esta super conversación, y vamos a agregar algo. En Premiere podemos implementar textos de dos formas, básicamente una muy conocida, que tendríamos que decirle aquí donde diga archivo nuevo y le decimos título heredado. Digamos, cuando se hace referencia al heredado es de una versión antigua. Entonces, básicamente el título, cuando yo le doy clic, él me va a preguntar de qué tamaño quiero crear el título. Y por defecto me va a poner el tamaño de la pantalla. Y, o sea, todo lo que está configurado en este video lo voy a poner acá. Yo lo voy a dejar tal cual al título y le doy crear. Y él me abre una ventana nueva, ¿sí? En esta ventana es un espacio de trabajo dedicado al texto. Entonces yo por aquí tengo unas herramientas, un panel para encontrar propiedades y algunos estilos de texto predeterminados. Por ejemplo, escojo la herramienta texto y escribimos algo. Charla amena. Charla feliz. Entonces escogemos esto. Aquí podemos cambiar la tipografía. Por ejemplo, vamos a escoger una tipografía distinta. Por ejemplo, esta. Bueno, busquemos algo, por ejemplo, esta. Una tipografía, ¿vale? Podemos manipular las propiedades de esa tipografía, su aspecto. Por ejemplo, cambiar el color. Entonces aquí podemos cambiarle el color. Podríamos, no sé, ponerle un verde. Aceptar, ¿sí? Podemos cambiar el color, podemos manipularle la opacidad, bajarle la opacidad para que sea transparente o no, ¿cierto? Tenemos sombra. Si yo la activo, él me le va a poner una sombra paralela. Es como los estilos de capas en Photoshop, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí puedo incrementar el tamaño, qué tan grande la quiero, ¿de acuerdo? La extensión de la misma, con o sin extensión. El ángulo, o sea, desde dónde proviene la luz, y así me genera la sombra. Voy a dejar por acá abajo. Bien, el color de la sombra incluso. Vamos a dejar esto en un blanco, por ejemplo. Bien, entonces con esta herramienta mover yo puedo reposicionar donde yo quiera este texto, ¿cierto? Por ejemplo, lo voy a posicionar ahí. Una vez posicionado ahí este texto, bueno, hay otras muchas más opciones, ¿no? Obviamente tenemos la posición, podemos moverlo desde acá, específicamente con este slide, ya sea de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Tenemos el ancho, que esto me estira. Esto no lo hagan, por favor, no estiren las fuentes son como son, así se crearon, déjenlas quietas, ni hagan esto tampoco, nunca, en ningún programa y en nada en la vida. Podemos rotarlo, podemos darle una rotación a nuestro texto, ¿vale? Además de eso, pues los estilos de fuentes, si la tipografía tiene algún estilo, que es un estilo que digamos bold, italic, roman, regular, etc. Espaciado, bueno, interlineal, cuando tenemos varias líneas de texto, pues podemos manipularlo. Aquí solo tenemos una línea de texto, vamos a dejarlo acá. El interletreado, aquí se le llama espaciado manual, pero tenemos espaciado entre caracteres. Ahí está. Vale. Muy bien, y así sucesivamente tenemos varias. Cuando le decimos aquí fondo, él me va a poner un fondo por ahí más o menos, en mi título. O sea, yo puedo poner solo texto con un fondo sólido específico, y eso me va a permitir escribir texto acá sin que tenga nada que ver con el video que está de fondo, como para hacer una entradilla o un corte. Aquí me dice cómo lo quiere el fondo, lo quiere sólido, quiere un degradado lineal. Entonces yo aquí puedo pues manipular el degradado si así lo quisiera. Tenemos degradado radial, que es circular, ¿sí? De 4 colores, que básicamente es poner un color en cada punta. ¿Sí? Aquí uno verde, aquí pongamos un amarillo. Sí, básicamente así sería. Entonces, así hay varios diferentes tipos. Yo lo voy a dejar en sólido y así sucesivamente. De momento lo voy a quitar, no lo queremos, porque queremos que nuestro fondo no interfiera con el video, porque queremos que el texto esté sobre el video. Aquí podemos decirle textura
y le damos doble clic y podríamos escoger alguna textura. Vámonos a nuestros videos antiguos. Tenemos esta imagen, por ejemplo, y él va a poner la imagen, ¿sí? Entonces, si yo quisiera una imagen de fondo, pues aquí en textura vengo y selecciono la imagen y ya la imagen se va a aplicar. Pero bueno, no queremos más de fondo, solo queremos que nuestro fondo sea transparente. Bueno, aquí tenemos esta opción de brillo, que es como ponerle un brillo en el medio, ¿sí? La verdad, nada recomendado. Entonces podemos reposicionarlo, ¿vale? Por ejemplo, dejémoslo por acá, bajémosle el tamaño del texto. Aquí en tamaño de la fuente lo vamos a bajar un poco más pequeño y lo dejamos ahí, por ejemplo. Entonces, una vez hecho esto, yo puedo sencillamente cerrar. Pero bueno, ¿y dónde está mi texto? Resulta que el texto se creó aquí al lado. Título 1. Se crea como si fuera un video aparte, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo cojo y lo pongo acá. Entonces me muevo y ahí está mi título. Mírenlo. Entonces, como yo quiero que vaya hasta el final, yo cojo, lo selecciono de un extremo y lo llevo hasta el otro. Y ahí está nuestro título. ¿De acuerdo? Si yo quiero editar ese texto y le doy clic acá, no puedo. Tengo que darle doble clic al título, ¿sí? Y venir y editarlo dentro del título. Es como entrar en el título. ¿Ven? Ahora bien, entonces yo puedo decirle cuándo quiero que inicie y cuándo quiero que termine. Por ejemplo, así. Entonces ahí empieza. Están charlando, súper felices. Voy a cortarme, está muy largo. Están charlando, súper felices. Entra el título y se va, ¿sí? Entonces recuerden, si quiero editarlo, entro, doble clic y ya vengo acá. Y esta ventana es escalable, esta ventana de espacio de trabajo, entonces yo puedo agrandarla o encogerla a placer. Por ejemplo, yo le digo acá esto grande, gigante. Y por ejemplo, como a manera de ejemplo, tenemos esto así, podemos justificarlo, centrarlo, ¿vale? Y podemos ponerlo aquí así, que aparezca un par de segundos. Ahora bien, hay un par de estilos, unos cuantos estilos preestablecidos. Por ejemplo, podría poner este, ¿sí? Entonces viene con tipografía y alguna sombra o contorno. Hay varios estilos, ¿sí? Entonces, si alguno les puede servir, pueden usarlos, pero tengan buen gusto, no usen cosas extrañas ni misteriosas. Yo, por ejemplo, vamos a dejar este, ¿vale? Y lo voy a cerrar. Entonces, lo voy a dejar muy cortico. Por ejemplo, lo vamos a cortar acá, que aparezca un poquito, solo un poquito, ahí. Y vamos a, ¿qué se nos ocurre? Bajarle la opacidad un poquito, puede ser. ¿Dónde está nuestra opacidad? Que la teníamos aquí hace un momento. Aquí, opacidad. Listo. Entonces arranca. Lo tenía en mute, perdonen ustedes. ¿Todavía está bravo? Claro. ¿Okay? Entonces yo puedo definir eso. Hay formas para hacer que empiece lentamente y desaparezca lentamente, claro que sí. Lo veremos más adelante en otros vídeos donde veamos transiciones y también lo veremos cómo hacer manualmente ciertas animaciones, por ejemplo de opacidad o animaciones de movimiento que nos permitirán tener más control cuando lo necesitamos. Pero de momento esta es una forma. La siguiente forma de manipular texto, en esta versión de Premiere tenemos aquí la herramienta texto. Entonces yo la selecciono, doy clic y me aparece ahí, entonces yo puedo escribir directamente sobre la pantalla, ¿sí? Entonces aquí cojo seleccionar y la reposiciono donde yo quiera. Discúlpenme que he estado trabajando en el perfil de color y vamos a hacerlo acá en edición para no enredarnos tanto, ¿vale? Entonces cuando yo la trabajo aquí directamente en la pantalla, pues entonces yo puedo venir y sobre la pantalla posicionarlo, ¿de acuerdo? Puedo centrar esto acá, ahí está, y acá vengo y me aparecen
el texto, digamos las características para editar el texto. Esta versión me permite hacer esto, que personalmente pues así es como se maneja en otros programas como After Effects, pero aquí en Premiere previamente estaban las personas pues acostumbradas a trabajar con títulos, como les mostré hace un momento, pero aquí se maneja directamente con esta herramienta puedo manejar directamente el texto, reposicionarlo donde yo quiera, ¿cierto? Y aquí vengo en los controles de efectos y lo manipulo a placer. Claro. ¿Pero por qué? Y básicamente son las mismas opciones, ¿no? Bueno, dentro del título encontramos más opciones, muchas más opciones, pero esta es una forma para trabajarlo de manera rápida. Algunos textos básicos también se puede, ¿sí? Entonces, esas dos formas les recomiendo de momento para trabajar con textos en Premiere. Así pueden pues, hacer una que otra cosilla interesante. Entonces, de momento, aquí por ejemplo puedo bajarle otra vez la opacidad si quisiera, puedo activarle la misma sombra que el otro tenía, ¿sí? Aquí la puedo, pues, la opacidad de la sombra, el ángulo de la sombra, la distancia, la extensión. Entonces, de momento... ¿Pero por qué? ¿Cómo me va a tirar un huevo en la cabeza? Eso es delicado. ¿Sí ven? Entonces, ahí lo tenemos y podemos aquí escoger... vamos a ver aquí el proyecto. Aquí está nuestro título 1, pero nuestro texto está aquí directamente como si fuese una capa, pero no la encontramos acá, ¿sí? Él no lo pone acá, entonces si yo lo borro acá, ya no lo voy a encontrar acá. El título yo lo puedo tener acá y ponerlo en diferentes momentos más adelante en otro. Por ejemplo, imagínense las noticias, cuando están hablando los presentadores, pues el título no es sino que aquí abajo aparece una barrita con el nombre, que no es sino un gráfico con el nombre de la persona. Entonces, se tiene ese título y el título se repite. Entonces yo puedo coger este título y ponerlo varias veces donde yo quiera, ¿sí? Y así el título irá apareciendo con diferentes nombres de diferentes personas entrevistadas, etc. ¿Por qué? Entonces la idea es que ese es el truco con el título, pero pues también está esta herramienta texto, ¿vale? Muy bien, vamos a dejarlo por ahí en este momento y recuerden, sigan practicando, nos vemos la próxima.